Bienvenidos. En el programa de hoy, nos sumergimos en las aguas oscuras del pasado, donde navegaban los hombres y mujeres más temidos de la historia. Desde las costas del Caribe hasta las remotas islas del Océano Índico, los piratas forjaron sus leyendas a base de sangre, saqueos y terror. Hoy te presentamos a los piratas más legendarios y sanguinarios de la historia, aquellos cuyas hazañas aún estremecen al mundo. Número 10. Barbanegra, Edward Teach. 1680 a 1718. Comenzamos con uno de los nombres más famosos de la historia de la piratería, Barbanegra, cuyo verdadero nombre era Edward Teach. Nacido en Bristol, Inglaterra, Barbanegra se convirtió en el azote del Caribe y la costa este de las colonias americanas a principios del siglo XVIII. Su apariencia terrorífica, con una larga barba negra que adornaba con mechas encendidas para intimidar a sus enemigos, se convirtió en leyenda. Con su navío insignia, el Queen Anne's Revenge, Barbanegra dominó las rutas comerciales durante varios años, atacando sin piedad a los barcos mercantes y hundiendo a quienes se atrevieran a enfrentarlo. Se dice que sus tácticas eran tan brutales que, muchas veces, las tripulaciones se rendían solo con verlo acercarse. Pero lo más fascinante de Barbanegra no era solo su apariencia, sino su capacidad para crear una red de terror que paralizaba el comercio de toda una región. Su leyenda terminó en 1718, cuando fue emboscado y abatido en una sangrienta batalla naval en la costa de Carolina del Norte. Tras su muerte, su cabeza fue colgada en la proa del barco de sus cazadores como advertencia a otros piratas. Número 9. Anne Bonny, 1697 a 1720. Anne Bonny es quizás la pirata más legendaria del Caribe, no solo por su ferocidad en combate, sino por desafiar las normas de su tiempo. Nacida en Irlanda y criada en Carolina del Sur, Anne escapó de una vida acomodada para unirse a la tripulación del temido pirata Jack Rackham, también conocido como Calico Jack. Anne no solo luchaba con el coraje de un hombre, sino que se dice que era una de las más despiadadas a bordo. Vestida como un hombre, con una espada y pistolas a su cintura, Anne Bonny participó en numerosos abordajes y saqueos, convirtiéndose en la pesadilla de los navíos que navegaban por el Caribe. Pero lo más sorprendente fue su alianza con otra pirata, Mary Read. Juntas, se forjaron una reputación temida y respetada. En 1720, la tripulación de Rackham fue capturada, y mientras los hombres fueron condenados a la horca, Anne y Mary evitaron la ejecución alegando estar embarazadas. El destino final de Anne Bonny es incierto, pero su nombre sigue siendo sinónimo de rebeldía y ferocidad en la historia de la piratería. Número 8. François L. Olonais, 1635 a 1668. Si hubo un pirata que realmente personificó el terror en alta mar, fue François L. Olonais, uno de los piratas más despiadados y sanguinarios de todos los tiempos. Nacido en Francia, este pirata se ganó su temible reputación en el Caribe durante el siglo XVII, donde su crueldad no conocía límites. L. Olonais no solo saqueaba barcos, sino que lo hacía con una brutalidad sin igual. Se cuenta que, en sus incursiones, torturaba a los prisioneros de formas horribles para obtener información o simplemente por diversión. Sus tácticas incluían cortar lenguas, desmembrar cuerpos, e incluso llegó a arrancar el corazón de un hombre para devorarlo frente a su tripulación. Su nombre sembraba el pánico en las colonias españolas del Caribe. Finalmente, su crueldad le pasó factura, mientras navegaba por la costa de Darién, en Panamá. Fue capturado por una tribu indígena que, en una ironía del destino, lo desmembró y lo devoró. Número 7. Henry Morgan, 1635 a 1688. Henry Morgan es uno de los piratas más legendarios de la historia, conocido no solo por sus sangrientos ataques, sino también por su capacidad de redimirse y alcanzar el estatus de héroe nacional en Inglaterra. Nacido en Gales, Morgan comandó una de las flotas piratas más temidas del Caribe, bajo el auspicio de la corona británica. Durante la segunda mitad del siglo XVII, Morgan se embarcó en incursiones a gran escala contra los territorios españoles, atacando ciudades como Portobelo y Maracaibo con una brutalidad que no tenía rival. Sin embargo, su asalto más famoso fue el saqueo de la ciudad de Panamá en 1671, un golpe maestro que devastó a los españoles y lo convirtió en una leyenda. A diferencia de muchos otros piratas, Morgan terminó su vida de manera muy diferente. Tras sus grandes saqueos, fue nombrado caballero por el rey Carlos II y terminó siendo gobernador de Jamaica, un destino inusual para un hombre que había empezado como uno de los más temidos piratas del Caribe. Viendo así, como Inglaterra siempre premió la piratería, contra un imperio español, al que no podían hacer frente directamente. Número 6. Mary Read, 1690 a 1721. Mary Read es otra de las grandes figuras femeninas de la piratería. Desde joven, Mary fue criada disfrazada como un chico para poder recibir una educación y vivir con más libertad, un secreto que mantuvo hasta su vida adulta. Después de servir en el ejército británico, Read se unió a una tripulación pirata, donde conoció a Anne Bonny. Mary Read era conocida por su habilidad en el combate y su valor en los abordajes, luchando codo a codo con los hombres y destacando en cada incursión. En 1720, al igual que Anne Bonny,
Fue capturada y sentenciada a morir en la horca, pero evitó la ejecución alegando estar embarazada. Su vida fue corta, pero su leyenda como una de las piratas más valientes y letales de la historia perdura. Número 5. Samuel Bellamy, 1689 a 1717. Conocido como Black Sam Bellamy. Samuel Bellamy fue uno de los piratas más exitosos y, al mismo tiempo, el más trágico. Nacido en Inglaterra, se convirtió en pirata para acumular riqueza rápidamente y poder casarse con su amada. Su vida pirata duró poco, pero en ese tiempo logró capturar más de 50 barcos, acumulando una gran fortuna. Bellamy era conocido por su estilo noble de piratería, prefiriendo persuadir a sus víctimas a rendirse sin violencia. Sin embargo, cuando decidía atacar, lo hacía con gran habilidad, ganándose el apodo de «El Príncipe Pirata», pero su vida terminó abruptamente cuando su barco, el Vida, se hundió en una tormenta frente a las costas de Cape Cod en 1717, llevándose consigo su tesoro y la mayor parte de su tripulación. El tesoro perdido de Bellamy sigue siendo uno de los más buscados en la historia de la piratería. Número 4. Charles Vane, 1680 a 1721. Charles Vane fue uno de los piratas más temidos y violentos que navegó las aguas del Caribe durante la Edad de Oro de la piratería. Nacido en Inglaterra, se ganó su reputación por su absoluta crueldad en el saqueo de barcos y su falta de piedad con prisioneros. A diferencia de otros piratas que preferían intimidar a sus enemigos, Vane siempre optaba por la violencia. Vane fue conocido por liderar una banda de piratas que operaba principalmente desde Nassau, en las Bahamas, un refugio de piratas en esa época. Lo que lo hacía único era su negativa a aceptar el perdón ofrecido por las autoridades británicas, lo que lo colocaba directamente en el camino del enfrentamiento con la ley. Vane comandaba con mano de hierro, y no dudaba en atacar incluso a las naves más poderosas de la época. Su final llegó en 1720, cuando su propio segundo al mando, Calico Jack Rackham, lo traicionó y lo depuso. Más tarde, Vane fue capturado por las autoridades y condenado a la horca. Su ferocidad le garantizó un lugar entre los piratas más despiadados y legendarios de la historia. Número 3. Calico Jack Rackham, 1682 a 1720. Uno de los piratas más reconocibles por su bandera, el famoso Jolly Roger, fue Jack Rackham, conocido como Calico Jack por su predilección por la ropa de colores llamativos. Aunque no fue el más exitoso en términos de riqueza acumulada, su lugar en la historia de la piratería está asegurado por el papel clave que jugó en la era dorada de la piratería y por ser el líder de dos de las piratas femeninas más famosas, Anne Bonny y Mary Read. Calico Jack prefería atacar pequeños barcos mercantes, pero lo que lo hace realmente famoso fue su carisma y su relación con Bonny y Read. Juntos formaron un trío temible que llevó a cabo numerosos saqueos en el Caribe. Rackham era astuto y hábil en la navegación, pero finalmente fue capturado en 1720, cuando su barco fue abordado por un navío británico. Rackham fue condenado a la horca, pero su legado vive en la bandera pirata que creó, que hoy en día es sinónimo de piratería en la cultura popular. Número 2. Edward Ned Lowe, 1690 a 1724. Edward Ned Lowe es recordado como uno de los piratas más sádicos de la historia. Su carrera como pirata comenzó alrededor de 1721, y en muy poco tiempo se ganó una reputación como un hombre despiadado, con una inclinación hacia la violencia extrema. Originario de Inglaterra, Lowe comenzó como ladrón antes de unirse a la piratería, y una vez en el mar, su crueldad no conocía límites. Lowe era conocido por mutilar y torturar a sus prisioneros de maneras horribles, quemaba, colgaba y desmembraba a sus víctimas. A menudo, no tomaba rehenes ni permitía rendiciones. Se dice que en una ocasión, cortó los labios de un capitán y los obligó a comérselos. Su leyenda de terror creció rápidamente en el Atlántico y el Caribe. Finalmente, Lowe desapareció en 1724, y su destino sigue siendo un misterio. Algunos dicen que su tripulación se amotinó y lo abandonó a la deriva en el mar, mientras que otros creen que fue capturado y ejecutado. Sea cual sea su final, Ned Lowe dejó una estela de terror incomparable en la historia de la piratería. Número 1. Ching Shih, 1775 a 1844. La pirata más exitosa y temida de la historia no fue un hombre, sino una mujer. Ching Shih, nacida en China, fue una pirata que llegó a comandar una flota de más de 800 barcos y 80,000 piratas. Su ascenso al poder fue rápido y brutal, y su habilidad para organizar y controlar una flota tan grande la convirtió en una leyenda de los mares de China. Ching Shih comenzó como una prostituta que fue capturada por piratas. Sin embargo, tras la muerte de su esposo, el capitán de una poderosa flota pirata, asumió el mando y consolidó su control sobre una vasta área del mar del sur de China. Bajo su liderazgo, la flota creció exponencialmente, y las leyes que impuso a sus piratas eran estrictas. La desobediencia, el robo o la violación se castigaban con la muerte inmediata.
Qin no solo luchó contra la armada china, sino también contra las fuerzas europeas y se mantuvo invicta, en un movimiento sin precedentes. Negociaría su rendición con el gobierno chino, obteniendo perdón y conservando su fortuna. Se retiró como una mujer rica y poderosa, y vivió hasta los 69 años, convirtiéndose en la pirata más exitosa de todos los tiempos. Estos piratas, hombres y mujeres, dejaron una marca indeleble en la historia de los mares. Sus nombres siguen siendo sinónimo de terror, valentía y, en algunos casos, pura crueldad. Sin embargo, detrás de sus sangrientas hazañas, hay algo más. Muchos de estos piratas, especialmente los ingleses, fueron en realidad herramientas de su gobierno para debilitar al entonces poderoso Imperio Español. Bajo el disfraz de la piratería, Inglaterra encontró una manera no tan directa, y quizás un poco rastrera, de asestar golpes a los virreinatos y riquezas españolas en el Nuevo Mundo. Desde los mares del Caribe hasta las costas de China, estos piratas legendarios gobernaron las aguas y desafiaron a los imperios. Si bien algunos lo hicieron por simple ambición, otros lo hicieron en el marco de una guerra no oficial, una batalla oculta que enfrentaba a naciones bajo la sombra de la piratería. Si te ha gustado esta travesía por la historia de los piratas más temidos del mundo, no olvides dejarnos un like y suscribirte para no perderte más tops llenos de aventura, historia y emoción. Nos vemos en el próximo episodio.